Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuánto secreto? Me estaría costando adivinar. Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Ya lo conoces, Vinos Rosés, Vinos Rosés. Bueno, muy bien, continuamos haciendo la noche del fútbol. Más temprano, cuando abrimos el programa, le habíamos prometido que íbamos a tener la visita de un invitado de lujo, como nos gusta llamar a quienes nos visitan aquí en el estudio, para compartir una linda charla aquí en la noche del fútbol. Fabián Coito, le mencionaba una carrera espectacular, un entrenador de nivel de selección, con éxitos importantes. Jugó, por ejemplo, jugó la final en el Estadio Azteca con la selección sub-15, una final de campeonato del mundo. También dirigió selección en el exterior. Y hoy está con nosotros y me da placer darle la bienvenida y la buenas noches. Fabián, un placer de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julián. Un gusto para mí, estar como invitado y compartir esta linda charla. Y qué lindo es poder hablar de fútbol, ¿no, Fabián? ¿Cómo nos atrapa el fútbol, no? Sí, realmente, aparte del fútbol, es parte de la cultura, diría yo, del país, de nuestro pueblo. Está en un buen momento también el fútbol, la selección nacional, el futbolista uruguayo. Y a mí me gusta mucho. Lástima que, no es por ir que a veces hay tantas cosas alrededor que distorsionan un poco y distraen, pero realmente lo que es la parte de fútbol, la relación entrenador-jugador, lo que pasa en un partido de fútbol, a mí me encanta. Qué bueno, me encanta que estés aquí. A veces dice Voltaire, este fútbol, el sistema, ¿no? El sistema coacciona el mejor andar que todos queremos de nuestro fútbol, ¿no? Pero el sistema está así y bueno, y hay que adaptarse, ¿no? No, por supuesto, y somos parte de eso también, y aparte estamos adentro y tendríamos que tener las posibilidades también de mejorarlo, pero yo digo que la actividad más linda y lo que promueve todo es eso, es lo que pasa en un partido, es las propuestas de los entrenadores, las ejecuciones de los jugadores, la calidad individual, eso que los niños observan, que a veces, se entrevera un poco, pero bueno, es parte de todo también. Totalmente. Antes de abrir un poco el abanico para que te saluden, dame la vía de comunicación, Valentina. Claro que sí, Julián, nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, @La Noche del Fútbol 1, nuestro canal de YouTube La Noche del Fútbol TV, o si no, nuestro WhatsApp 095-937-944. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a... Me quedó el apellido, Bustelo, muchacho que nos ve todas las semanas, ahí de Capurro, que los otros días tan gentil me paró, yo iba con mi nieta que la iba a retirar del colegio y bueno, una vez más, como ya había ocurrido en otro momento, nos felicitaba y mandaba un abrazo para todo el equipo de la Noche del Fútbol, así que para él y para su familia que nos ven toda la semana, para Bustelo, así que un abrazo apretado. Voltaire, un invitado, ¿no? De lujo, como nos gusta llamar, ¿eh? Yo ya comparto, Fabián, toda la semana con dos invitados, con dos amigos de lujo. Voltaire, un gran entrenador, y el Tola, que hoy ya comenzaron las vacaciones y bueno, aprovecha a estar con su nieta. No, pero un gusto, estar contigo, que nos conocemos y hablamos seguido, con todos tus compañeros y en especial con Voltaire, por supuesto, un gran entrenador, un exjugador. El gusto es mío. Es una palabra autorizada, por supuesto, en este tema del fútbol. Totalmente. Bueno, sí. Yo le decía, aparte él, a ver si no está en lo cierto, fuiste una vez a Wander, ¿no? A practicar. Sí, cómo no, claro. Y no sé, no quedaste, ¿no?
y después fuiste a la casa de Washington. ¿Puede ser? Bueno, yo jugué en Wanderers. Sí, pero pará, y en la época que dirigía él, ¿no? ¿Tavares? Sí. Claro, yo soy formado en Wanderers. Él en el año 85 trabaja en primera división de Wanderers. Correcto. Y él quiere ver a un jugador. Y bueno, y voy yo como compañero del jugador para que no estuviera solo en la primera. No era como ahora, llegar a primera antes era todo un acontecimiento para los jugadores jóvenes. Terrible. Y entonces yo lo acompañé y bueno, y en esas cosas que pasan en el fútbol, Tavares muy, muy gentil, me dijo, y bueno, ¿vos de qué jugás? Bueno, empecé a jugar y fuimos jugando y el que quedé fui yo en primera y mi compañero volvió a quinta división. Esas cosas que pasan. Y cosas que pasan habitualmente en el fútbol y de ahí el conocimiento. Y después él vivía en Brazo Oriental. Y yo soy relativamente cerca, vivo de ahí, tengo muchos amigos ahí, y un día me dijeron, acá vive el maestro, y le golpeé la puerta y nos pusimos a hablar de fútbol y bueno, y hasta hoy mantenemos el vínculo. Claro, qué bueno, ¿no? Cuando se juntan dos personas con don de gente, porque Fabián, claro. Buena persona y es pico, un gran ¿no? trabajo en las divisiones, en las selecciones de Uruguay hizo un grandísimo trabajo. ¿Cómo vivís el día a día después de haber estado 15, 14 años en la selección, ¿no? 14 años en la selección juvenil. Clasificaste en su 15, su 17 y su 20 a todos los mundiales. Y bueno, y jugar esa final de campeonato del mundo con su 15 en el Estadio Azteca con 105.000 personas. Sí, sub 17. Sub 17, sí, sub 15 no hay mundiales. Sub 17, perdón. Exactamente. Sí. No, eso diríamos como que es el gran acontecimiento. Pero después cada experiencia que yo viví con todas las categorías fueron diferentes, pero todas muy ricas. Y hoy, ¿qué es lo que hago? Sigo un poco, al no estar trabajando directamente, entre otras cosas, de leer, de prepararme para cuando llegue el momento de volver a trabajar, seguir un poco la carrera de esos jóvenes, qué ha pasado, porque también ese periodo que compartimos es muy bueno. Y después también a ver qué pasó con ese jugador que vos considerabas, qué pasó, en qué mejoró, en qué no. Alguno que no consideraste que también es parte de esto y llegó o tuvo un gran rendimiento. No qué pasó, porque pasó lo que pasa en el fútbol, claro, que son etapas y la selección se juega en un determinado momento y tenés que elegir jugadores. Pero cómo evolucionó, cómo cambió de posición, qué cosas tenía que por ahí no le vi. Cuando digo yo, mis compañeros, claro, que siempre, sí, siempre hicimos cosas todas en conjunto. Las cosas buenas y las no tan buenas siempre fueron compartidas. Y bueno, hoy a esos jugadores sigo así. Y bueno, y cada tanto, cuando me encuentro, charlo de todo, qué pasó después con ellos, cómo ha sido la vida. Hoy prácticamente todos ya son padres de familia y futbolistas profesionales o profesionales, claro, en su tarea. Fabián, ¿y cómo ves, de tu visión, después de tanto tiempo entrenando la elite de nuestro fútbol, porque a nivel de selecciones la elite, donde van los mejores, entre comillas, pero los mejores, y pasa un torneo internacional y otro, me imagino que competiste a nivel internacional, no sé, más de 15, 20 torneos. ¿Cómo ves, desde tu visión con la selección, lo que pasa hoy con nuestro fútbol a nivel de formativas, digo, primero para después llegar a la primera división? Formativas es muy competitivo. Entonces, hay como una gran experiencia y un gran desarrollo del futbolista joven en ese aspecto. Yo no le diría tanto en el otro. En un partido de fútbol pasan cosas tácticas y emocionales. En las emocionales estamos preparadísimos. En las tácticas vamos mejorando. Pero yo creo que como entrenador lo digo, y lo digo desde mí, no lo digo a otros entrenadores, lo digo como que debemos seguir creciendo y dándole cosas al jugador. Lo que pasa es que es tan importante el resultado, lamentablemente en divisiones formativas acá, lamentablemente y no, pero digo, se prioriza y se evalúa por un resultado deportivo, por cómo terminó una tabla de posiciones, ¿Está bueno eso o le hace mal? Eso es malo, eso es malo. Eso yo lo vivo reiterando.
Que ahí está el gran problema. No es formar. Lo que pasa es que ellos hicieron, desde mi punto de vista, ¿no? Aparte siempre lo resalté, un trabajo que es muy difícil que se vuelva a repetir. O sea, creado por el maestro Tavares, y ellos hicieron un trabajo pero dificilísimo se vuelve a repetir, en cuanto a educación, en cuanto a conceptos, en cuanto a ir al complejo celeste, era como ir si estuvieras en otro país. Eso lo logró todo la cabeza pensante que era Tavares con ellos. Y él hizo un gran trabajo ahí de juveniles, que es muy difícil volver a repetir. Eso que está diciendo, muy parecido, digamos, un modelo parecido al de Peckerman, digamos, en lo conceptual. Y claro, formaban jugadores, pero también formaban personas y educaban. Por eso el éxito de las juveniles en ese proceso, que es muy difícil de lograr. Porque Tavares, por ejemplo, estaba todos los días en el Complejo Celeste. Él estaba todos los días en el Complejo Celeste. O sea, había todo un grupo. Esto lo sé yo porque fui 2 o 3 veces, que tengo afinidad con Tavares y con el profe Herrera, y lo veía él y lo veía... y por eso es difícil de que alguien rescate las cosas buenas. Yo no tengo pelos en la neve y lo digo. Desde mi punto de vista va a ser muy difícil que alguien haga el trabajo que hizo Tavares. Desde mi punto de vista. Sí. Puede alguno estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Él a lo mejor no está de acuerdo porque él estaba involucrado, ¿no? Pero yo lo estoy diciendo por lo que vi. Es muy difícil de lograr. No, perdón. Y en los juveniles, por ejemplo, lo que dice él a nivel de las competencias es un gran problema. En vez de formar, está la exigencia de ganar. Y si, por ejemplo, un clásico, Peñarol Nacional, sub-17, pierde el entrenador de turno, y lo más probable es que sea cesado al año siguiente. Entonces no hay una continuidad. Y entonces ahí hay un proceso en el cual tiene que mejorar, lo que hablamos. Y sobre todo muchos muchachos jóvenes que no tienen, digamos, una formación adecuada como para manejar a un chico de 17, 16 años. Porque antes, lo que yo te digo, en el pasado, los entrenadores tenían entre 50 y 60 años en divisiones menores. Entrenadores que habían sido besados en primera división y no tenían cabida, te estoy hablando en mi época de jugador, hace 40, 50 años atrás, ¿entendés? Entonces, ahora lo que está diciendo él, yo lo corroboro, él capaz que no lo quiera afirmar, pero ese es el gran problema. Ahí falta trabajo, ¿viste? Porque la exigencia es ganar en vez de formar. Cuando se pierde el objetivo, que es el aprendizaje por ganar, ahí después faltan materia cuando se llega a primera Y aparte, como hay objetivos que son trascender y crecer y mejorar, parece que lo único que da eso es el resultado deportivo. Entonces es el objetivo a conseguir. Y nos ponemos en primera persona, cuando en primera persona la formación de ese chiquilín, de ese joven, que como dice Voltaire, cuando estamos en divisiones juveniles, a nivel de clubes, a nivel de selección, sobre todo a nivel de clubes, sabemos que un número importante de ellos no van a llegar, pero hay que dejarles algo a esos jóvenes. Que a partir del deporte, que es muy importante, aparte para un joven, sobre todo hoy, como está toda la sociedad y las familias, un entrenador es muy importante en la vida de un adolescente. Todos los días, en algo que él desea, que es el fútbol, pero hay una locura tan grande. El otro día yo fui a ver divisiones juveniles y los padres tienen una locura tan grande a nivel de sexta división, 15 años, por no sé cuál es la intención, que siempre quizá lo hubo, pero ahora está como exacerbado, producto de que, bueno, de que todo se ha popularizado, todo es inmediato, parece que todos van a ser millonarios y que es lo único que sirve, ser millonario en la vida, como si la felicidad o la vida estuviera dada por el dinero nada más. Y se pierde el objetivo. Y el entrenador es receptor de todas esas emociones de los padres y locuras. Yo miraba el otro día unos padres y yo digo, qué domingo tan feo terminan pasando cuando debería ser lindo venir a ver a tu hijo jugar al fútbol. Estás jugando al fútbol, sos feliz, haces lo que te gusta, no ganaste, participa no de un ganaste, grupo, vamos a comer unos ravioles, claro, que mañana volvés a entrenar, el domingo te volvemos a ver. No todavía, cortándote, todavía más daño, porque lo que suele pasar que el padre todavía piensa
en ese partido de 90 minutos, y el hijo, si jugó mal, todavía lo está atacando, porque lo ataca. Cuando antaño no iban ni los padres a verte jugar, en mi época de divisiones menores, mi padre no fue nunca a verme jugar a mí. Tengo 4 hermanas, jamás fueron a verme jugar, y mi madre. Te hacías al andar. Era otro Uruguay, ¿no? Era otro Uruguay. Era otro concepto. Hoy la autoridad está desafiada. Pero el maestro, lo que el tú decís, profesor, por el ejemplo, técnico. los papás hasta los 15 o 16 años se creen que todavía están en el baby fútbol. Empiezan a evolucionar cuando el chico tiene 18, 19 años, 20 años. Hay un gran problema ahí. Porque yo lo viví, porque tengo un nieto que jugaba en las inferiores de Peñarol. Claro. Juega al fútbol, ¿no? Tiene 19 años ahora recién. Entonces conozco el tema. No, es muy complejo. Y aparte, ojo. Y lo iba a ver en baby fútbol. Sí. Bueno, jugaba en Unión Vecinal y bastante bien, la Liga Palermo, bastante bien. Sí. Pero es terrible lo que suele pasar. Si pasa en divisiones menores, en el baby fútbol igual, cómo le gritan con las madres. Hay un concepto que se piensa que eso, lo que tú dijiste, que todo es dinero, que tienen a un fenómeno de futbolista. Entonces, es terrible lo que les toca vivir. Por eso es lo que yo hablo a veces, que están presos de un sistema, ¿viste? Sí, y que es muy difícil de cambiar. Muy difícil. Cada vez va a ser peor. Pero mucho, porque hay una combinación muy compleja, que son las redes, que antes no existían, claro. Claro, y que potencian y multiplican todas esas emociones que suceden en un partido. Entonces, y condicionan a los jóvenes, a los adolescentes, lo digo porque soy padre, a que tenés tanto valés, y entonces están en función de eso, y de tener, y la felicidad, y se les va pasando todo, y no disfrutan del momento y de los logros, y todo tiene que ser ya, y me tienen que poner, y tengo que patear yo, y tengo que ser yo, y tienen que seleccionarme a mí, y en el fútbol, a lo largo de la formación, pasan tantas cosas, desarrollos prematuros, temas familiares, desarrollos que vienen después de la parte cognitiva, porque de repente a los 15 años estaba entusiasmado en otras cosas, en sus amigos, y se desarrolló en otro momento, y somos lapidarios a los 17 años, y a veces a los 20 hay algunos que cada vez menos, o de repente ya se han ido potenciando antes, pero también hay jóvenes que a los 19, 20 años tienen la posibilidad de ahí de explotar, de ahí encontrar su técnico, ahí encontrar la propuesta, ahí encontrar su momento, y bueno, y no tiene nada de malo. Parece que acá los padres, parece que los hijos tienen que ser a los 15 años crack, y tienen que tener representantes, y tienen que tener una firma que les dé ropa, y esa es la lucha. Es así tal cual. Ese es el sistema actual ahora, que es muy difícil de cambiar. Que yo siempre se lo decía al maestro. El maestro, como dijo Voltaire, es la cabeza que ideó, y que realmente aparte es muy difícil que se repita esto, porque también hay que encontrar un entrenador que esté dispuesto a estar 15 años, porque le llegaron muchas propuestas a él, y muy buenas. Me imagino, claro, sí, totalmente. Y siempre estuvo, porque ya había pasado, porque había ganado experiencia, porque y además los sinsabores de una carrera los asimilás y lo transformás en experiencia. Entonces, por eso bancó un montón de cosas que bancó por la experiencia que había anteriormente. Pero aparte, lo echaban de Peñarol en el 87, estaba echado, y gana un clásico que queda en la historia 8-11. Y después termina siendo campeón de América. Pero aún hablando entre nosotros, con aciertos y errores. Claro, totalmente, sí. Pero como usted es ser humano, perfectible. Yo siempre hablaba con el maestro, intercambiábamos opiniones. Y hablan bien de él en todos los lugares donde estuvo, ¿no? Ese fútbol y esa selección que él levantó, o el proyecto levantó, o el tiempo levantó, o los jugadores encontraron su lugar donde poder potenciarse, elevó el nivel. Y entonces pasó a ser algo muy deseado estar en la selección juvenil, o la mayor ni hablar. Entonces todo eso en la cabeza de los jóvenes, y fue cambiando el fútbol juvenil. Yo de las últimas charlas que tuve con el maestro, le dije, maestro, hay que cambiar para que todo siga igual, porque cambió el mundo juvenil, el fútbol juvenil. Al principio los clubes, cuando empezamos el proyecto del maestro, no todos los clubes les enloquecía que le citáramos jugadores. Y bueno, al final,
por mitad de camino ya, por favor, miralo, bichalo, llevalo, tenelo, vas a ver que no sé qué. Todo les interesaba mucho porque Porque era de la vidriera aparte, ¿no? pero aparte porque a través de ese proyecto, repito, con aciertos y errores, se notaba una coherencia, una honestidad al momento del trabajo, de la citación. Cuando yo dejé a algún jugador afuera fue porque me equivoqué por capacidad. Nunca por una decisión que escapara a razones deportivas. Y me equivoqué, por supuesto que me equivoqué. Después del tiempo... Pero es que también es la forma de mejorar. ¿Cómo no nos vamos a equivocar? Totalmente. A ver, por eso hablo que es un tema súper interesante. Súper interesante. Pero terriblemente interesante. Es que si será tan cierto eso, por ejemplo, el fútbol uruguayo estaba desahuciado hasta el 2010. Ahí recobra a nivel europeo la jerarquía de los futbolistas. No había ni un representante en algo que ya el fútbol estaba totalmente alicaído. Y es cierto lo que dice él. Y después se convulsionó tanto la cosa que era como imprescindible estar en una selección juvenil. Ahí hubo una terrible, porque era un gran trabajo, mientras antaño, a mí ni se me pasaba por la cabeza cuando jugaba en inferior que me citara a una selección juvenil. Teníamos otros conceptos. Entonces es lo que pasó en ese momento. Pasó por una organización que nunca se había realizado en el fútbol uruguayo. Nunca se había realizado. Y entonces, bueno, una interrelación de todo, de los juveniles, del sub-14, vivían mirando. Y entonces, claro, una necesidad, se peleaban por ir a la selección, porque tener una selección sub-17 jerarquizaba. Y entonces, claro, pasa lo que está diciendo él, que vamos a parar, porque esto es un sistema que nosotros no lo vamos a poder sostener, porque llega un momento que no se sostiene. Pero fue creado y una evolución terrible. Aparecieron futbolistas, como dice él, de gran jerarquía, que por sus propios méritos en Europa evolucionaron, pero de ahí nace hoy el predominio y el éxito que tiene la selección uruguaya por ese trabajo, que ya salió al Campeonato del Mundo de 2010 totalmente defenestrado, lo que es el fútbol. Ya le estaban pidiendo la cabeza. Y hace un gran mundial, porque el fútbol tiene esas cosas. Claro. Encuentra el equipo y hace un mundial formidable. Que si no se equivoca el arquero contra Holanda, porque la verdad hasta pudo llegar porque era un equipo totalmente motivado, ¿viste? Esas cosas que suele pasar en el fútbol, que debe haber pasado en los juveniles. ¿A quién le tengo que jugar? Cuando encontrás el equipo que está tan fuerte, sean divisiones menores, y le juega a Holanda en juveniles y le ganaba a Uruguay, porque tenía una base sólida. Y de ahí nace ese proyecto que fue, desde mi punto de vista, formidable, en educación, pero claro, no podés, porque hoy ya ese proyecto no está más, no creo que vuelva a realizarse de ningún punto de vista, porque es muy difícil de lograr lo que lograron. Claro, porque parte del proyecto de Tavares es con Tavares. Claro. Otros podremos copiar y otros podrán hacer otros proyectos, otras cosas. Pensar querer seguirlo, pero no es lo mismo. No es. Y si cambiaran todas las personas cambiaron. Pero aparte yo creo que transmitió muchas cosas para la sociedad. El otro día yo estuve en Punta del Este en una charla con la Asociación de Entrenadores de Maldonado y vino una persona de la barra del Chuy, entre otros que había ahí, me dijo, es maestro. Dice, a los maestros, los docentes, sirvió tanto el proceso de la selección para el respeto, para los valores, que como te digo, a veces se transmitían cosas y de repente eran un poco más para acá, un poco más para allá, pero transmitió ese periodo de trabajo, ese respeto y ese compromiso, y trascendió al fútbol. Entonces yo creo que fue muy importante y como dice Voltaire, el tiempo le va a dar cada vez más valor. No, mirá que te lo voy a decir la verdad. Te lo voy a decir la verdad, debo ser de los pocos que dice eso. Pero es lo que yo pienso. No quiere decir que estén de acuerdo los demás, porque tendrán su opinión. Claro. Y aparte se lo dije a él un día personalmente, en el Complejo Celeste. Lo debe recordar. Por supuesto. Fabián, y esa estructura que manejás vos, que habla Voltaire también,
tan sólida, ¿no? Con esa organización. A nivel de formativas, esta sociedad que está enferma, quieren el dinero, sin importar cómo, también le llega a esos muchachos que juegan en quinta, en sexta, en séptima, en cuarta. Entonces, cuando llegan a esa estructura sólida y esa organización que vos estuviste inserto 14, 15 años, la depuración del que no venía con buena cabeza, el que no venía con la intención de aprender, de crecer y de incorporarse a esa línea nueva que había generado el maestro Tavares con todos ustedes como entrenador, ¿se depuraban solo o ya cuando venían se daban cuenta que con el pensamiento que traían, si no cambiaban, no tenían chance? Y bueno, era una mezcla un poco de todo, ¿no? Un poco de mostrar cuál era la idea, cuál era la intención, pero también recibirlo, porque están en una etapa que están formando su personalidad y que las personas somos fruto de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestros amigos, de lo que nos han hecho creer. Hay cosas que son difíciles, porque vos para aprender algo tenés que desaprender y, como diríamos, dejar espacio para... Y hay chiquilines que lo que hablan del babyfútbol, que tienen tan metido en su cabeza que son el centro de todo, que es difícil perder ese protagonismo o ese lugar o ponerle límites. Pero en mayor, algunos se sienten identificados y dicen, esto es lo mío. Otros dicen, a las 10, ¿por qué no 10:30? Pero ahí es parte, y yo creo que justamente una de las cosas que yo aprendí entre tantas es respetar la individualidad. Yo antes pensaba que el fútbol era, bueno, todos 8 kilómetros, todos a hacer fútbol, todos a definir, y tiende a la individualidad, a la especificidad. Yo creo en el trabajo. O sea, esos jugadores que se potenciaron, yo creo en el trabajo. Y yo me acuerdo cuando vino Voltaire, sin trabajo nada. Y había cosas diferentes que uno miraba, y veo los entrenadores cuando arman propuestas. A veces no te acompañan los resultados, tenés que ir, lo entiendo. Y son aprendizajes. Lo que me funcionó acá, capaz que no funciona de la misma manera allá. Tendría que haberme dado cuenta. Pero yo creo en el trabajo, yo creo en el entrenamiento, que el futbolista... todos tenemos un potencial, y el talento no es causa, sino es consecuencia, es fruto del trabajo, de la calidad de entrenamiento. No que tiene talento, este va a llegar, como parecía que decíamos antes, este va a llegar. Pero antes se manejaba así, ¿no? Con el talento que tiene llega. Sí, o nos hacían correr de repente no sé cuánto, y cuando llegabas muerto decías, no sé, este no quiere nada, este no va a llegar. Y el tipo decía, pero es que esto es fútbol, esto es un juego. Claro. Valentina. Sí, que Fabián y bueno, todos ustedes estaban hablando de lo que son las categorías menores y todo lo que es el babyfútbol aquí en Uruguay. Usted dirigió en Honduras. Obviamente que Uruguay es un país que se distingue un poco por eso, por el hecho del babyfútbol, de que se implementa desde chico. ¿Qué diferencia encontró en Honduras con respecto acá a Uruguay? Muchas. Puntualmente en el fútbol, todo ese camino que recorren, la formación es muy diferente, producto de muchas cosas, la parte geográfica, la dificultad para esto que para nosotros es tan fácil, que recorremos un rato y ya podemos jugar, que eso la verdad que es una ventaja que tenemos. Y la formación, ¿no? Entonces, allá de hecho, un jugador, nosotros tenemos también la sub-23, y eran los juveniles, eran jóvenes, estaban apareciendo. Mientras acá en Sudamérica, ya el jugador a los 23 años ya está, hasta diríamos que ya está en Europa o ya está. Entonces hay una diferencia grande en cuanto a la consideración. Hay que, tranquilo, es muy joven, pero no joven por protegerlo, sino porque la formación había sido tardía. Y bueno, y nos muestran Europa, que creo que un poco es el que marca en algunos aspectos el camino, que desde tempranas edades, no hacerlos jugar como adultos, pero empiezan a tener capacidad de recibir ciertos conceptos, cierta parte de cosas cognitivas del juego, interpretar algunas cosas, y todavía Honduras en ese sentido está muy... el futbolista sobrevive, ¿no? Entonces hay muchos padres que no estimulan al niño a jugar, y se pierde una gran cantidad de niños. En cambio acá, ser jugador de fútbol es deseado por el niño, y bueno, buscaremos el mejor lugar para nuestros hijos, pero lo estimulamos a jugar. Allá en Honduras hay que mejorar mucho en eso, puede ser un tema económico, un tema
de conocimiento, se organizan diferentes los equipos, pertenecen a familias, no son, ahora hay muchas sociedades anónimas deportivas acá, pero sociedades civiles, o sea, el equipo es parte de la vida de las personas, del barrio, de la historia de ese club. Y entonces hay muchas cosas diferentes que redundan en la formación del futbolista y en la consideración, ¿no? Acá yo creo que más allá de todo esto que hemos estado hablando, hay una cultura de protección, de afecto, de cuidado. En definitiva, los entrenadores nos encariñamos también con los jóvenes. Claro, por supuesto. Y en el acierto, en el error, los queremos y los protegemos. Y, en ese sentido, esa relación es un poquito más fría. De hecho, cuando fuimos con el estilo que también llevamos adelante acá, que es la forma de ser de cada uno, se sorprendían porque el míster o el entrenador es como una persona fría, Total. que manda y vos haces esto, que ordena. Y cuando hicimos algo más horizontal, más igualitario, más somos parte todos de este gran proyecto, se entusiasmaron y se vieron sorprendidos. Y eso lleva tiempo y bueno. Cada vez estamos se en eso. falta. Cada vez se falta porque no entienden lo que es la Porque es realidad. del diferente, porque Es es diferente. diferente. Y ni más ni menos que Este es un país maravilloso, esto es tierra de jugadores Claro, de fútbol. claro. Es tierra fértil, es que nacen de Así todos como la lados. pelota, claro. Te regalan un libro de 1950, si la historia la formaron ellos, lo del 24, lo del 28, lo del 30 y lo del 50. Acá han venido mucha gente a estudiar el fenómeno del fútbol a Uruguay, Pero y claro, porque realmente que es un fenómeno para estudiar. Menotti fue a uno de los mayores orgullos, reunirse con Odulio Varela. Claro. Valdano vino a conocer, pero nadie puede creer. No te digo que en España dicen hubo una tarde uruguaya, Claro. cuando un equipo hace 5 goles. Porque el 24, 28 y 30 pierde el invito en el 54 Uruguay. Sí. Estás hablando de... Increíble. Va a comparar Uruguay con lo que tuvo que ir a luchar él y a tratar de implementar su idea a Centroamérica, sobre todo en Honduras, donde prácticamente no existen las divisiones formativas. En el Pacífico en ningún sitio existen. Exacto. Los últimos tiempos empiezan a mejorar. Esto es una maravilla. El gran problema es que, claro, que una sociedad de consumo hoy, lo que los toca vivir a los jóvenes no es lo de antaño, lo tienen todo más fácil y ahí se pierde. El progreso también deforma a las personas. Por supuesto. Y eso es uno de los grandes factores. Hoy estamos mejor en ciencia, estamos mejor. El Internet es una maravilla, bien utilizado, porque es la biblioteca del mundo. Googleás y decís, ¿quién es Coito? Y saben hoy... Totalmente, totalmente. Tenemos que hacer una pausa, está linda la charla. Hay mucho, porque también tenemos que hablar de lo que pasa en el fútbol de primera división, con Nacional, con Peñarol, el fútbol en general. Estamos con un grandísimo invitado, un gran entrenador que nos acompaña hoy, Fabián Coito. Bueno, conocidísimo porque, bueno, su tarea al frente de las distintas selecciones juveniles nos llenó a todos de alegría y hoy estamos disfrutando en esa selección mayor que nos lleva al Mundial de Qatar, bueno, producto de ese gran trabajo que se realizó a nivel de selecciones juveniles. Ya volvemos con más La Noche del Fútbol.